Vamos a pasar a otros temas, vamos a hablar de temas políticos. La Comisión Permanente, tuvimos a la presidenta Betiana Díaz hace algunos días acá en el programa, votó la convocatoria de los ministros de Ganadería y también de Ambiente. Y fue el diputado Juan Martín Rodríguez quien motivó el llamado a Ortuño, por entender oportuno, que el ministro explique cómo están las negociaciones y los avances con el Consorcio de Aguas de Montevideo por las obras que van a estar allí sustituyendo al proyecto Arasatí. Así que sobre esto y otros temas políticos, que hay muchos, para conversar, también la interna blanca, las modificaciones que pretende hacer el gobierno a la ley de urgente consideración. Recibimos al diputado. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, Maggie. Buen día, Alfredo. Un placer. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Cómo pasó? Sin eufemismos. Bien, muy bien, muy bien. Un poco abrumado por el calor, pero estamos en esta parte del mundo donde a estas fechas hace calor. Estamos en verano, exactamente. ¿Sin eufemismo por lo del Pacha? Entre tantas cosas. O sea, el 24 de noche, cuando se llega al 25, más allá de la religión que uno profese, en Uruguay las familias cuando se abrazan no dicen feliz día de la familia, dicen feliz Navidad. Entonces, vamos a quitarle un poco de lo que hay que decir para quedar bien. Se dice Feliz Navidad. Eso, más allá de lo que oficialmente el Estado uruguayo reconoce, y eso es otra cosa. Pero si nos vamos a poner a decir, no digamos Feliz Navidad... ¿Con quién quiso quedar bien? Bueno, vaya a saber. Hay que preguntárselo al secretario de la Presidencia. ¿No, pero usted lo dice? Y bueno, capaz que pasa que dentro de nuestro país, que muchas veces peca no de laicidad, sino de laicismo, y entonces por no incurrir en estar muy bien con unos y no mal con otros, entonces se termina apelando a esas frases que no agregan nada y que en realidad habría que apelar al sentido común, que es, en estas fechas lo que se dice es Feliz Navidad, Próspero Año Nuevo, y independientemente si utilizan el calendario gregoriano, el calendario chino, en estas fechas nos decimos Feliz Año Nuevo también, Próspero Año Nuevo. Entonces, parecen discusiones de antaño. Bueno, pero por eso hay que sacarle el eufemismo. Si el secretario de la Presidencia tiene que relatar o hacer referencia a que un tipo hace 2000 años, creo que no le agrega nada, pudiendo hacer un saludo tan sencillo como Feliz Navidad a todos los uruguayos. Claro, vamos simplemente para que la gente, por si no tiene conocimiento, ayer Alejandro Sánchez, el secretario de Presidencia, tuiteó: hoy festejamos que nació un tipo que predicó con el amor al prójimo, podía salvar la sociedad. Después construyeron templos, guerras santas, odiaron, mataron a su nombre y en otros nombres. Al final del día su prédica y su ejemplo sigue interpelándonos. La revolución es amar al prójimo como a ti mismo. Felices fiestas. Bueno, así continúa. Y es a esto que está haciendo referencia. Haciendo referencia a la Iglesia Católica. Claro, otros mataron también hace no tantos años aquí en Uruguay apelando a revoluciones y no creo que no le agrega nada a esta fecha, ¿no? Y algunos cumplieron penas, otros no cumplieron penas, pero mataron gente también. Hizo revoluciones, hicieron guerras civiles aquí en Uruguay, década de los 60. 70, también hay que decirlo, ¿no? Sánchez utiliza sus redes sociales personales, ¿no? Por supuesto, pero a ver, el secretario de la Presidencia tiene la libertad de decir lo que quiera. O sea, yo no estoy ni censurando ni cuestionando lo que él tiene derecho a decir. Digo simplemente que esté tanto rebuscamiento para decir algo tan sencillo y tan simple y que se entienda en todos lados del mundo como Feliz Navidad. Bueno, miren, no terminamos por decir Feliz Navidad. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a otros temas. Como decíamos, se votó por unanimidad la presencia de Frati en la Comisión Permanente, también de Ortuño. Usted incentivó el llamado a Ortuño, entendiendo que era oportuno recibir explicaciones por parte del ministro, que va a ir también con equipo de OCE. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que busca la oposición? ¿Qué información buscan ustedes? El mismo día que se reunía la Comisión Permanente, a la hora y media posteriormente, hubo una conferencia de prensa del ministro Ortuño y el presidente de OCE, el contador Ferreri, anunciando los supuestos resultados de las renegociaciones con el consorcio Aguas de Montevideo para llevar adelante todo un conjunto de obras. Y digo supuestamente porque allá por agosto, cuando el ministro fue interpelado por el diputado Servini, en una interpelación que duró unas cuantas horas, con una intervención del ministro y todo el equipo de unas 10, 11, 12 horas inicialmente, se había dicho que las negociaciones estaban cerradas, que estaban acordados, que habían obras que ya formaban parte de ese paquete, de ese conjunto de obras, como las obras de Solís Chico. La extracción de agua bruta, la potabilización del agua bruta en esa zona del departamento de Canelones, y resulta que ahora, previamente a la reunión de la Comisión Permanente,
por trascendidos de prensa y oficialmente por lo que el ministro anuncia públicamente, nos enteramos que esas obras no formaban parte del paquete. Como en el truco, cuando uno reparte las cartas y arma el paquete, resulta que al ministro se le desarmó el paquete. Resulta que las obras que allá por agosto nos decía el ministro que estaban en torno a los 350 millones de dólares, hoy ya por los números que están manejando, se acercan mucho más a los 400 millones de dólares. Y acá vuelvo a citar al secretario de la Presidencia, mi amigo Alejandro Sánchez, que hace algún tiempo atrás dijo que esto no se vuelva a transformar en un nuevo Antel Arena. Bueno, de agosto a diciembre ya aumentaron casi 50 millones de dólares. Vaya a saber cuánto más aumentará si este tiempo sigue transcurriendo y las negociaciones no se cierran. Pero a su vez queremos saber respecto a los plazos. El ministro en la interpelación hizo referencia a una serie de plazos que hoy ya estamos viendo que no se están cumpliendo. Entonces queremos tener el conocimiento oficial, más allá de lo que dijo públicamente en la conferencia de prensa, queremos que vaya al Parlamento, que nos dé, no solamente a la oposición, también a los colegas del gobierno, a todos los que integramos y a la sociedad en general, queremos que nos dé toda la información que obra en ese sentido, porque, a ver, a nosotros nos llama poderosamente la atención que él... Ayer salió una nota en un periódico, ayer o antes de ayer, no recuerdo, antes de ayer, donde veraneaba el ministro y hacía que veraneaba en Jauregui Berry. Una de las zonas afectadas por las no obras de Solís Chico va a ser esa zona de Canelones. Bueno, queremos saber qué respuestas tiene para los vecinos, con quienes se comprometieron. Y acá ya no entramos en la discusión de Casupá, Neptuno, porque eso fue una discusión que dimos en agosto. Ahora ya estamos en una discusión que es el gobierno versus el gobierno. Lo que dice el gobierno en diciembre versus lo que dijo el gobierno en agosto. Bueno, hay algo que no está coincidiendo. ¿Usted entiende que están incumpliendo? Nosotros queremos escuchar al ministro. No vamos a dar afirmaciones. Nosotros tuvimos casi 20 y tantas horas de comparecencia del ministro allá por el mes de agosto. Extrajimos mucha información, estuvimos repasando en estos días las declaraciones del ministro, el presidente de OCE, los jerarcas, que algunas que no condicen con lo que se dijo la semana pasada, el miércoles, jueves de la semana pasada. Bueno, a ver, ¿qué pasó entre agosto y diciembre, además del calendario? ¿En qué el consorcio dijo que no para que las obras de Solís Chico no fuesen parte del paquete? ¿En qué el gobierno se negó a aceptar para que las mismas estuviesen? ¿Cuánto nos va a costar que estas obras vayan por otra licitación? O sea, ¿eso va a significar que algo que estaba cuantificado en un monto, probablemente ese monto aumente? Bueno, todas esas cuestiones que lamentablemente nosotros no es nuestro ánimo cortarle las licencias ni las vacaciones al ministro, pero nos parece de orden que en el ámbito que es la comisión permanente, y acá lo ligo con otro aspecto que no tiene estrictamente que ver, pero tiene mucho que ver, que es la solicitud por parte de la OCE de un aumento de un 8,5% de las tarifas. Bueno, todavía no está resuelto, lo va a resolver el Poder Ejecutivo, pero es el pedido. O sea, la inflación va a estar por la mitad de eso, la proyectada. Ante el UTE podremos discutir, más, menos, por supuesto. Habría que recordar a la ministra Cardona lo que ella decía cuando era directora de UTE respecto a los aumentos por debajo de la inflación. Pero la realidad es que eso está más o menos alineado. Pero el caso de la OCE es el doble. ¿Pero está mal financiar las obras con una sobrecuota tarifaria? No fue lo que dijeron en agosto. ¿Qué dijeron? Bueno, justamente, en ese momento se dijo que esto no se iba a financiar con aumento de tarifa. Pero también dicen, por lo que ha trascendido en las últimas horas, es que este incremento de los costos, que es efectivamente de un 8,5, bueno, a algunos sectores, los más vulnerables, no se los toca, va a ser del 4,8, pero que contempla la evolución de los costos y un adicional para corregir desequilibrios previos que tiene el ente acuífero. Bueno, que ustedes dejaron una OCE desfinanciada. Bueno, si uno escucha o lee al presidente Ferreri en la interpelación al ministro Ortuño, él creo que es honesto, digo creo no, él es honesto al decir que OCE tiene un déficit estructural histórico. No es del último periodo, es más, lo dice explícitamente. No estoy hablando del último periodo de gobierno. Desde el año 2000, es más, hay una gráfica donde él muestra, y esto lo pueden ver en la interpelación,
Yo sé que hay cosas más divertidas para hacer en esta época del año, pero lo pueden ver donde él muestra la evolución del déficit permanente, anual, año tras año de OCE. O sea, que en todo caso se está refiriendo también al déficit de sus gobiernos, del gobierno del 2005 al 2020. A ver, hay una realidad. Al Frente Amplio le gusta hacer caja con las tarifas públicas. Y esto es un ejemplo más. Ahora, lo que en agosto dijeron que no se iba a financiar con sobrecuotas o con pagos por los contribuyentes, por los usuarios, ahora estamos dándonos cuenta, esperando qué pasa con lo que dice el Poder Ejecutivo. Pero ¿cómo se financia si no? Con rentas generales, en definitiva, es bueno, lo mismo. En su momento, ¿cuál fue la explicación de cómo lo iban a financiar? Bueno, en ese momento lo que dijeron era que iba a significar un ahorro, que iba a haber un préstamo con la CAF. De hecho, eso también ha sido público, un préstamo con la CAF por el tema de las obras de Casupá, por dinero de rentas generales, por supuesto. O sea, no se habló, es más, se dijo explícitamente que no iba a ser con aumento de tarifas. Entonces, incluso en los 4,8 también está por encima de la inflación. O sea, el tema es el 8,5, que uno, ayer no me acuerdo quién era, o hoy, no recuerdo cuándo fue que lo vi, que decía, bueno, pero son 130 pesos. Bueno, el tema es que capaz que hay mucha gente, seguramente que 130 pesos sumados, más 130 pesos por otro lado, y le es un problema. Entonces, ¿qué necesidad en función de lo que se dijo en agosto, que no fue poco, 3, 4 meses más tarde estar cambiando la pisada? Creo que la realidad los superó, pero bueno, esperemos a tener la instancia, esperemos primero que se confirmen los aumentos, porque por ahora son anuncios de solicitudes. Entonces no, yo tampoco quiero ser absoluto en los términos, porque capaz que nos llevamos una sorpresa y el Poder Ejecutivo evalúa y dice, no, muy bien, OCE, yo entiendo que cuando hay un compañero del Partido Nacional, no importa su nombre, que dice que cuando los jerarcas públicos, cuando los políticos asumen roles en empresas públicas, se mimetizan con la empresa pública. Entonces, los de UTE se transforman en utetianos, los de ANCAP en ancapianos, y los de OCE en ocepianos. Bueno, capaz que lo que está pasando con los jerarcas de OCE es que ahora están mimetizados, jerarcas políticos, y entonces están reclamando. Sí, lo que pasa es que estas obras va mucho más allá de OCE, ¿no? Por supuesto. Es una decisión país y una transformación. Por supuesto. Pero no es solamente un tema de gestión de OCE. Por supuesto, por eso es que no tienen que ser pagas con las tarifas. O sea, esa es la discusión. Nunca estuvo arriba de la mesa, es más, se le preguntó en ocasión de la interpelación si esto iba a ser solventado, financiado con tarifas, con aumento de tarifas, y se dijo que no. Entonces, la explicación que tú muy bien vertías, Dante, Alfredo, perdón, en cuanto a lo que se dijo de por qué las diferencias, bueno, a mí no me convence, por lo menos. Aguardemos el aumento definitivo. Bien. Rodríguez, venimos de unas 48 horas realmente muy violentas, 8 muertos. Había una intención, o por lo menos se manifestó así, de convocar también al ministro Negro, lo manifestó el diputado Abdala. ¿Eso al final se concretó? No se votó, porque el diputado Abdala lo que transmitió fue que su intención no era por ninguna cuestión coyuntural, sino que era, una vez conocidos los números del observatorio del año 2025, que eso normalmente es en el correr de enero, principios de febrero del 2026, se pueda convocar al ministro Negro para intercambiar al respecto. A ver la evolución, conocer la información del ministro de primera mano en cuanto a su análisis y su visión. Eso no fue votado porque, entre otras cosas, como todavía esos números no están conocidos, seguramente se aprovecha alguna de las instancias o de fines de enero o tal vez de principios de febrero, capaz que incluso la convocatoria de alguno de los ministros ya referida, para aprovechar y plasmar votándolo. Hay intención, ya, como tú bien dijiste, Maggie, está votada la del ministro Frati, está votada el ministro Ortuño, está anunciada la del ministro Negro, no votada por esto que acabo de decir. Diputado, el otro día el presidente de la República fue muy duro con algunos aspectos de la LUC y ya se ha anticipado, el otro día conversábamos con Betiana Díaz, de que efectivamente el oficialismo el año que viene va a encarar la posibilidad de alguna modificación o incluso derogación de algunos artículos de la LUC. ¿La oposición está afín a sentarse a discutir eventualmente, a establecer algunos cambios en esa norma? ¿Pero qué oficialismo? ¿El de Jorge Díaz, que le contestó al presidente de la República diciéndole que era una barbaridad, poco más lo que había dicho respecto a los procesos abreviados? O sea, creo que acá, una vez más, y discúlpenme la afirmación, estamos viendo lo del policía bueno y el policía malo.
Pero corren por carriles diferentes. Igual. Bueno, a ver, hay aspectos de la LUC cuando el presidente, se le hace la entrevista al presidente Orsi y habla de aspectos aberrantes. Sí. Es una palabra muy fuerte, sobre todo para una persona que siendo intendente de Canelones en un programa televisivo se le preguntó respecto a la LUC. Estoy hablando cuando se estaba discutiendo, cuando se aprobó, y dijo que no le había leído. O sea, el hoy presidente Orsi, siendo intendente de Canelones, una figura de referencia en el Frente Amplio, cuando se le consultó si había leído la ley de urgente consideración, dijo que no le había ni siquiera, que no la conocía porque no la había leído. Entonces, hoy que diga, hay términos aberrantes, que salga rápidamente a hablar de los procesos abreviados, porque si ustedes ven la entrevista, él es el que ata una cosa con la otra. Y en misma jornada, capaz que 2 horas más tarde, el prosecretario de la presidencia le responde al presidente. Bueno, ahí yo creo que el Frente Amplio y el gobierno debería ponerse de acuerdo en qué aspectos. Ya en la ley de presupuesto hay algunos elementos que ha mandado como modificación, bueno, la regla fiscal. Sí. Eso ha sido lo más emblemático. Después hay algunos aspectos que incluso se han profundizado para bien, algunos delitos que no estaban contemplados en un determinado registro, aspectos vinculados a la función policial. O sea, ¿usted no se niegan a la eventualidad de discutir una modificación? No, ahí me permito. Y ahora en la ley de lavado de activos incluso hay modificaciones en el proyecto de ley que modifican la ley de inclusión financiera que había sido modificada por la LUC. A ver, yo le voy a dar mi respuesta a todos los aspectos cuando esto se discutía en el presupuesto. Tanto el diputado Abdala como yo lo repetíamos una y otra vez. La ley de urgente consideración no es una ley cualquiera. Es una ley que fue respaldada por la ciudadanía, al menos los 133 artículos que fueron sometidos a referéndum. En nuestro país, nuestro derecho público, nuestro orden jurídico no establece categorías distintas. Es una ley como cualquier otra, sí, pero con respaldo popular. Entonces nosotros nos vamos a negar... Pero en su momento, cuando ustedes eran gobierno, dijeron que la ley era perfectible. Sí, por supuesto. Ahora, hay aspectos donde fue respaldado por la ciudadanía que uno no puede aprovechar mayorías circunstanciales para decir, bueno, como hoy hay una mayoría diversa a la que existía cuando se aprobó la ley de urgente consideración y cuando la gente lo respaldó con el voto popular, bueno, vamos a aprovechar y cambiar, porque entonces, ¿de qué vale la expresión de la ciudadanía? O sea que esos artículos, esos 133, ustedes no estarían a bien ni siquiera discutir la posibilidad de modificarlos. Nosotros somos, en el caso del Partido Nacional, somos 29 diputados, somos 9 senadores, vamos a dar nuestra opinión, ha sido categórica en cada instancia. Por supuesto, cuando hay aspectos de la ley que se mejoran, que es decir, bueno, a ver, en determinado artículo se omitió incluir una categoría que es similar a las que están. Bueno, entendemos que es oportuno porque mejora o profundiza el artículo. Ahora, derogar una norma o modificarla no contemplando que esa ley, o al menos esos artículos, más de 100 artículos, fueron respaldados por la ciudadanía, no quiero ir a la ley de caducidad, pero el Frente Amplio ya tiene experiencias desconociendo pronunciamientos populares. Bien, nos queda 1 minuto, 2 minutos tal vez para el final, diputado, y brevemente, algo que tiene que ver con la interna. Con el famoso tema del estudio, el análisis de por qué perdieron los blancos, ese documento, ¿terminó la montaña pariendo un ratón? Bueno, tal vez esa expresión podría simplificar el resultado. De todas formas, creo que hay una instancia que es la actual. Después de haber hecho, yo participé en la reunión que le correspondía a Montevideo, vertí ahí mis expresiones, fui contundente y duro donde tenía que hacerlo, porque era el ámbito que el Partido Nacional definió para que nos expresáramos los convencionales, los dirigentes, etc. Eso ha generado un documento que lo trató el directorio y bueno, en términos burocráticos le dio el téngase presente. Creo que no podemos seguir analizando el análisis del análisis o el informe del informe. Creo que deberíamos, es mi opinión, humildemente, creo que el Partido Nacional ya tiene claro las razones de por qué, entre otras cosas, una fuerza política que comandaba un candidato como Yamandu Orsi obtuvo casi 100.000 votos más en el mes de noviembre y eso significó el resultado electoral, punto, ya está. Yo creo que seguir llorando sobre la leche derramada no aporta más nada,
ya los resultados son los que fueron, las razones ya las sabemos, no es una, son muchas, son diversas. A partir de ahí lo que hay que hacer es concentrarnos, los que tenemos responsabilidades de gobierno, porque uno que es parlamentario tiene responsabilidades, en lo que nos eligió la gente para hacer. Y aquellos que no, pero que tienen una responsabilidad partidaria, tener todos la cabeza bien ubicada, mirando hacia adelante, porque después del 26 viene el 27, después del 27 viene el 28 y luego viene el 29. Creo que eso es lo que la gente nos pide y lo que los compañeros, en el caso nuestro del Partido Nacional, nos reclaman. Muy bien, diputado Rodríguez, gracias por la visita. Un placer. Feliz año para usted y su familia. Gracias, igualmente.